Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Patri. Bien, ahí les compartí pantalla para que se guíen de lo que habíamos quedado la clase pasada, que íbamos a ver. Buenas tardes, Gabriela. Que estábamos viendo todas las categorías de diagnóstico de el Manual de Diagnóstico y Estadísticos, ¿sí? De los trastornos mentales. Hola, Mariela, también. Habíamos empezado con, ahí ustedes en Felicia, también buenas tardes, eh, en el cuadro que les compartí dice en realidad retardado mental, que se cambió el nombre, se acuerdan que estuvimos hablando en la clase anterior, por discapacidad intelectual, ¿sí? Habíamos quedado que hoy íbamos a ver un poco los síntomas de la discapacidad intelectual, ¿bien? Eh, A ver, se pueden presentar anomalías que son bastante evidentes al nacer o poco después del nacimiento. Esas anomalías pueden ser físicas o pueden ser neurológicas. Bien, incluye también algunas características faciales, ¿sí? Inhabituales, digamos. Por ejemplo, el tamaño de la cabeza muy grande o muy pequeño, malformaciones por ahí en las manos, en los pies, ¿sí? A veces también esos niños tienen un aspecto, digamos, normal, normal entre comillas, ¿sí? Pero presentan otros síntomas, perdón, de enfermedad más graves. Uno de los síntomas, en realidad signos, no síntomas, signos, son, por ejemplo, convulsiones, ¿sí? Vómitos, bien, trastornos en la alimentación puede ser, y en lo que es en el crecimiento normal, ¿sí? Durante su primer año de vida, ese niño, esa niña, o muchos de esos niños con discapacidad intelectual más grave tienden a desarrollar que con respecto a toda la parte motora, más tardíamente, son más lentos, por ejemplo, para sentarse, para levantarse, para lo que sería rodar por sí mismo, ¿sí? Más allá de eso, la mayoría de los niños con discapacidad intelectual, que acuérdense que lo pueden encontrar con las siglas DI, ¿sí? No presentan síntomas perceptibles hasta lo que es el periodo escolar, ¿sí? Digamos, los síntomas se manifiestan a lo que son edades tempranas, podemos decir, en los más gravemente afectados. Bien, por eso, por lo general, el primer problema se nota, o sea, que notan los padres, es un retraso en el desarrollo del lenguaje. Bien, los niños con discapacidad intelectual en sí son, digamos, más lentos para usar las palabras, para unir palabras, para hablar con, digamos, frases completas, ¿sí? También todo lo que es su desarrollo social muchas veces es también mucho más lento debido al deterioro cognitivo, ¿sí? A las deficiencias del lenguaje que tienen. ¿Bien? Entonces, además de todo lo que nombré, pueden ser un poco más lentos, podemos decir, en aprender a vestirse, en aprender a alimentarse por sí mismo. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? También todo lo que son los niños con discapacidad intelectual son más propensos a tener otros problemas, por ejemplo, problemas de comportamiento, ¿sí? Crisis explosivas, esto de las rabietas, los berrinches, comportamientos por ahí también físicamente agresivos o autolesivos, ¿sí? Bien. A ver, con respecto al diagnóstico de la DI, la discapacidad intelectual, ¿sí? Primero se puede hacer todo lo que es detección prenatal, ¿sí? Se hacen otras pruebas que se llaman pruebas de cribado del desarrollo, ¿sí? Después se hacen lo que son pruebas formales, ya intelectuales, y pruebas de habilidades,
¿sí? Se hacen pruebas de diagnóstico por imagen y también se suele hacer lo que son pruebas genéticas y pruebas de laboratorio, ¿sí? Lo que son, por ejemplo, las pruebas de cribado, que no hace falta que sepan de qué trata, pero se los nombro, muchas veces se puede hacer antes del nacimiento, ¿sí? Para determinar, digamos, si el feto presenta ciertas anomalías, ¿sí? Incluyendo esto de, por ejemplo, los trastornos genéticos, ¿bien? Que puede causar discapacidad intelectual. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Me imagino que sí. Ahí está. Bien. Sí, profe. Bien. Pasando a el otro que son problemas de aprendizaje, ¿sí? Los problemas o los trastornos del aprendizaje pueden afectar esto, la capacidad de aprender, ¿sí? Pero también puede causar otros problemas. Por ejemplo, comprender lo que las personas dicen, ¿sí? Hablar, leer, escribir, ¿sí? Puede haber problemas, por ejemplo, con las matemáticas o con los problemas matemáticos. Puede haber problemas en esto de prestar atención, ¿sí? A menudo los niños tienen más de un tipo de trastorno del aprendizaje. Sí, pueden tener otras afecciones, como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Que puede hacer más difícil aprender. Bien, ¿cuáles son las causas de los problemas de aprendizaje? ¿Sí? En realidad, los problemas de aprendizaje no se relacionan con la inteligencia, son causados más que nada por deficiencias en lo que es la estructura del cerebro, ¿sí? Y eso afecta a la forma en la que el cerebro, digamos, procesa la información, ¿sí? Generalmente, esas deficiencias están presentes desde el nacimiento, ¿bien? Pero hay factores que también pueden contribuir al desarrollo de un trastorno del aprendizaje, ¿sí? Una es la genética, otras son exposiciones a sustancias en el ambiente, como es el plomo, ¿sí? O problemas durante el embarazo, ¿bien? Como consecuencia de abuso abuso de sustancias, digamos, cuando la mamá está embarazada. ¿Bien? Entre los síntomas tenemos, a ver, no todos los niños, vamos a decirlo, que tienen dificultad para aprender y usar habilidades académicas, tienen todos los síntomas, ¿no? Bien. Algunos que podemos nombrar es cuando no pueden dominar las habilidades de lectura, de ortografía, de escritura, de matemáticas, en lo que son los niveles de edad y el grado esperado, ¿sí? Cuando tienen dificultad para entender o para seguir instrucciones, también tienen problemas para recordar por ahí lo que acaba de decir, ¿sí? Puede haber falta de coordinación al caminar, ¿sí? O al practicar algún tipo de deporte o hacer algo con los músculos. ¿Bien? Hasta les puedo decir sostener un lápiz en los casos más graves, ¿sí? También algo que suelen notar mucho los docentes y también los padres de los niños en edades escolares es esto de perder fácilmente los libros, las tareas, todo lo que son los artículos escolares. Bien, en otros casos también se portan mal, ¿sí? Tienen comportamientos desafiantes, bien, se enojan o tienen estas reacciones muy emocionales. Bien, bien. Con respecto, si hablamos a lo que es el tratamiento, lo ideal es un tratamiento obviamente temprano, que es como la clave, porque el problema en realidad puede agravarse, ¿sí? A ver, un niño que no aprenda, por ejemplo, a sumar números en la escuela primaria, no va a ser capaz de estudiar, por ejemplo, álgebra en lo que es la escuela secundaria, ¿sí? Eso es más que evidente. Bien, los niños en sí con trastorno del aprendizaje también pueden presentar ansiedad,
¿sí? Ansiedad, por ejemplo, por sus calificaciones, por sus notas, depresión, baja autoestima, cansancio, menos motivación, ¿sí? Y como dije antes, también esto de que algunos niños pueden portarse mal, ¿sí? Para desviar, digamos, la atención de lo que son sus problemas escolares, ¿sí? Con respecto al tratamiento, psicólogos, ¿sí? También se necesita maestros de educación especial, terapeuta ocupacional, trabajador social o personal de enfermería. Se puede requerir también especialistas del habla y del lenguaje y acompañamiento terapéutico. Bien, sigo con trastorno del espectro autista, ¿sí? Que es una afección neurológica, ¿sí? Y de desarrollo, que comienza en la niñez y dura toda la vida. Bien, entonces, afecta a, digamos, cómo una persona se comporta, cómo interactúa con los otros, cómo se comunica, cómo aprende. ¿Sí? Y el trastorno del espectro autista incluye también lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. ¿Sí? A ver, se lo llama en sí trastorno del espectro porque diferentes personas que tienen trastorno del espectro autista, TEA, pueden tener una gran variedad, digamos, de síntomas distintos. ¿Sí? Pueden ir desde problemas para hablar con otra persona. ¿Sí? Es posible que tampoco nos miren a los ojos cuando uno le habla. ¿Sí? Pueden tener intereses limitados, comportamientos repetitivos. ¿Sí? También es muy posible que hagan esto, pasar mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase. ¿Sí? La típica frase que decimos nosotros, están en su propio mundo, ¿no? Bien, durante lo que son, por ejemplo, los chequeos regulares con el pediatra, el doctor o doctora, o pediatra, sí, pediatra, porque no se dice pediatra, ¿qué debe examinar? El desarrollo de ese niño. Bien, y si existe algún signo, ¿sí? El niño va a tener que tener una evaluación completa, una evaluación exhaustiva. Bien, ahí ya vamos a requerir de especialistas o el equipo de especialistas. Bien, pues se revisan varios exámenes y varias, digamos, evaluaciones para poder llegar a un diagnóstico. Bien, causa en sí del trastorno del espectro autista no se conoce, por lo menos no hay evidencia, ¿sí? Sí hay investigaciones que sugieren que tanto los genes como los factores ambientales en realidad sí juegan un papel o un rol bastante importante. Bien, si hablamos de lo que es el tratamiento, no hay un tratamiento estándar, ¿sí? Hay muchas maneras, digamos, de maximizar la capacidad de ese niño para crecer y para aprender nuevas habilidades, ¿sí? Obviamente que cuanto antes se comience, mayor van a ser las posibilidades de tener, digamos, un efecto positivo en lo que son los síntomas y en lo que son las aptitudes. Bien, entre esos tratamientos hablamos de terapia de comportamiento y de comunicación, desarrollo de habilidades y, en otros casos, medicamentos para controlar los síntomas. Bien, ya que hablé de los síntomas, pueden ser muy diferentes de una a otra persona que padezca autismo. ¿Sí? A ver, lo que son los padres, lo que son los cuidadores, ¿sí? En realidad observan, podemos decir, señales de advertencia. ¿Sí? En general, lo que son los principales signos y síntomas se relacionan con lo que es la comunicación, la interacción con otras personas, las rutinas o las conductas, como dije antes, repetitivas, ¿sí? Que se les llama
otras veces conductas estereotipadas. ¿Sí? Entonces, entre esas señales tenemos, por ejemplo, todo lo que son señales de comunicación. Podemos hablar de esto, cuando el niño no responde a su nombre a los 12 meses de edad, por ejemplo, ¿sí? Cuando no puede explicar lo que desea, cuando no sigue instrucciones, ¿sí? Eh, cuando parece oír, ¿sí? Pero en realidad no lo hace. Bien, cuando, por ejemplo, no responde a la señal de el chau con la mano, ¿sí? En lo que son conductas, por ejemplo, sociales, hablamos de esto cuando hace poco contacto visual, ¿sí? Cuando prefiere jugar solo, ¿bien? Cuando, eh, cuando por ahí es muy independiente para su edad, ¿sí? Como dijimos antes, también cuando parece estar en su propio mundo, ¿sí? Parece también no prestarle por ahí atención a la gente, no le interesan los demás niños, ¿sí? Hablo en general, no que a todos les pase exactamente lo mismo. Como dije antes, los signos y los síntomas pueden variar, ¿sí? Si hablamos de un niño pequeño, cuando, por ejemplo, no trata de llamar la atención de los padres, ¿sí? Cuando, por ejemplo, no se le da ciertos objetos de su interés aproximadamente a los 14 meses de edad. Bien, ya después hablamos de todo lo que son las conductas estereotipadas. eh, Hablamos, por ejemplo, cuando el niño se queda como estancado haciendo lo mismo una y otra vez, ¿sí? Cuando muestra un apego bastante inusual a juguetes, a objetos, a las rutinas, ¿sí? Cuando pasa mucho tiempo, por ejemplo, poniendo cosas en filas o en un orden determinado, y cuando repite esto de palabras o frases. ¿Bien? Y otras conductas que podemos incluir son, por ejemplo, en los niños de aproximadamente 18 meses de edad, ¿sí? Cuando no juegan a simular, ¿sí? Cuando tienen comportamientos por ahí de movimientos extraños, cuando no saben jugar con juguetes, ¿bien? El caminar en puntita de pie, ¿bien? Muchas veces tampoco le gusta esto de treparse a las cosas, ¿sí? O subir a las cosas, a las escaleras, qué sé yo, en un parque, por ejemplo. ¿Bien? Algo que también es llamativo es cuando no imitan las caras tontas. Viste que los bebés, los bebés y no tan bebés le hacemos caras tontas y mayormente suelen imitarnos. Bueno, ellos no lo hacen, ¿sí? Eh, Son demasiados activos, son poco cooperadores, ¿sí? Parecen tener también demasiada sensibilidad al ruido. Bien, también algo que es muy común que hagamos con los niños es cuando los sentamos en nuestras rodillas, ¿sí? Y los hacemos rebotar, bien, eso a ellos mayormente no les agrada, ¿sí? No les gusta amacarse. Se me, bueno, creo que no tengo una tijera, se me enganchó justo, no, no pasa nada. Bien, bueno, estas son otras conductas. Bien, el otro es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? TDAH, ¿sí? Que es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuente, digamos, de la niñez. Habitualmente ese diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo dura o sea, dura hasta la adultez, podemos decir. Bien, pueden tener problemas para qué, para prestar atención, para controlar todo lo que son sus conductas impulsivas, ¿sí? O ser excesivamente activos, ¿sí?
Bien, sí, ya hablamos de lo que son los signos, lo que son los síntomas. A ver, es normal que a los niños les cueste concentrarse. Es normal que a los niños les cueste comportarse bien de vez en cuando, ¿no? Bien, pero, sin embargo, los niños con TDAH no van dejando atrás, digamos, esas conductas a medida que van creciendo. Todo lo que son los síntomas continúan, ¿sí? Y eso puede provocar dificultades en la escuela, dificultades con los amigos, dificultades en casa, en el hogar, ¿sí? Entonces, el niño con TDAH puede presentar conductas. ¿Cuáles son esas conductas? ¿Sí? El fantasear mucho, bien, que esta es una conducta que es difícil a ver, de diferenciar con una conducta prácticamente normal en los niños. ¿Sí? Los niños inventan amigos imaginarios, fantasean, ¿bien? Eh, olvidar o perder las cosas con frecuencia, ¿sí? El hablar mucho, ¿bien? El moverse ansiosamente, el cometer errores por descuidos o correr ciertos riesgos innecesarios, ¿sí? Pueden tener problemas con respetar los turnos, por ejemplo, ¿sí? Pueden tener dificultades también para, digamos, llevarse bien con otros niños, ¿sí? Y hay formas en las que el TDAH se presenta según el tipo de síntomas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la presentación en la que predomina, digamos, la falta de atención, ¿sí? Donde a esa persona le es difícil organizarse, terminar una tarea, ¿sí? Prestar atención a los detalles, seguir instrucciones, seguir conversaciones. O sea, el que se distrae fácilmente. Bien, la otra es la presentación en la que predomina la hiperactividad e impulsividad, ¿sí? La persona se mueve nerviosamente, habla demasiado, mucho, le resulta, digamos, difícil quedarse quieto durante mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, para hacer una tarea, a la hora de almorzar, de cenar, ¿sí? En los niños más pequeños, por ejemplo, pueden saltar, pueden treparse constantemente, correr, ¿bien? La persona que es impulsiva eh, puede interrumpir mucho al otro, ¿sí? Agarrar cosas que eh, no le pertenecen, ¿sí? Hablar en momentos inapropiados, ¿sí? Y luego tenemos la presentación combinada, que serían los síntomas de los dos tipos, ¿sí? El predominante en, digamos, falta de atención, hiperactividad e impulsividad. A ver, todo lo que son los síntomas pueden cambiar con el paso del tiempo. Bien, con respecto a las causas, ¿sí? Todo lo que son los estudios científicos de las causas y los factores de riesgo para intentar encontrar mejores maneras de manejar y reducir las probabilidades de que una persona tenga TDAH. En realidad, estudian eso. La causa en sí es desconocida, ¿sí? Los factores de riesgo aún sigue todo esto en investigación, pero han demostrado que la genética tiene un papel bastante importante en la causa, ¿sí? Además de la genética, a ver, puede haber otras causas y otros factores, por ejemplo, lesiones cerebrales, por ejemplo, el bajo peso al nacer, ¿sí? El parto prematuro, ¿bien? Exposiciones ambientales, como dijimos antes, por ejemplo, exposición al plomo, consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Seguimos con el siguiente, acá, este,
delirios, demencias, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos, empezamos con lo que son delirios, ¿sí? El delirio en sí es un trastorno súbito, ¿sí? De la función mental, en general reversible, ¿sí? Que se caracteriza más que nada por, digamos, la incapacidad para prestar atención, ¿sí? La desorientación, la imposibilidad por ahí para pensar con claridad, ¿sí? A ver, pueden ser causas de diversos factores, ¿sí? Por ejemplo, por el consumo de fármacos, de drogas reactivas, de sustancias tóxicas, todo eso puede causar delirio, también diversos trastornos pueden causar delirios, ¿sí? El diagnóstico se basa en síntomas, ¿sí? Y en resultados de exposición física. Bien, otras veces se utiliza lo que son análisis de sangre, análisis de orina, pruebas de diagnóstico por imagen para tratar de determinar, digamos, la causa. ¿Sí? Bien. Lo que es el delirio, entonces, es un estado mental anormal. En sí, el delirio no es una enfermedad. ¿Sí? Es un trastorno clínico específico que se utiliza para describir, digamos, cualquier tipo de confusión. ¿Sí? Bien, tanto el delirio como la demencia afectan el pensamiento, pero en sí son dos trastornos diferentes. Bien, el delirio, por un lado, ¿sí? Altera, digamos, la capacidad de prestar atención. ¿Sí? Las demencias alteran principalmente la memoria. Bien, otra diferencia es que el delirio comienza, digamos, de repente. ¿Sí? O sea, tiene un momento de inicio bastante definido. Lo que sería la demencia, por lo general, comienza, digamos, poco a poco y no hay un punto de comienzo definido. Bien, quería aclarar eso porque también muchas veces se confunde el delirio con la demencia. ¿Sí? Si hablamos de delirio, el delirio en sí nunca es normal. ¿Sí? Por lo general indica que un problema grave de aparición reciente. ¿Sí? Más que nada, especialmente sucede en personas mayores. ¿Sí? Lo cual, una persona que comienza con algún tipo de delirio precisa atención médica. ¿Sí? Si se llega a identificar la causa y se corrige lo más rápido posible, el delirio puede curarse. Bien, pero es bastante, digamos, difícil determinar la prevalencia del delirio. Bien, aparece en cualquier edad, sí, pero es más frecuente, como dije antes, en personas adultas mayores, en ancianos. Causas, fármacos o drogas reactivas, ¿sí? Opiáceos, por ejemplo, la deshidratación puede causar delirios, ¿sí? Ciertas infecciones, como por ejemplo la neumonía, ¿sí? Infecciones que también afectan todo lo que es el organismo o infecciones que provocan fiebre, ¿sí? Infecciones del tracto urinario, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ¿sí? La hipoxia también puede ser una de las causas, el bajo nivel de oxígeno en la sangre, ¿sí? Que mayormente ocurre cuando uno tiene neumonía, por ejemplo, puede ser otra de las causas. ¿Sí? Otras causas puede ser la hospitalización prolongada, las cirugías, ¿sí? La retirada de medicamentos que han tomado por ahí por mucho tiempo, ¿sí? O ciertos trastornos y ciertos venenos también pueden causar delirios. ¿Sí? Bien.
Bien. Bien, me perdí. Bien, voy. Bien, hablando de mal de Alzheimer, ya que estuvimos viendo también lo que era demencia, que le hice la diferencia anteriormente, hablamos de el mal de Alzheimer, que es una demencia. La demencia en sí, entonces, una pérdida de la función cerebral que se presenta con ciertas enfermedades. ¿Sí? Entonces, tenemos el mal de Alzheimer, que es una de las formas más comunes de la demencia, ¿sí? Que afecta que la memoria, afecta también lo que es el pensamiento y lo que es el comportamiento, ¿sí? También las demencias son conocidas como síndromes orgánicos cerebrales. ¿Bien? Causa exacta de mal de Alzheimer, en realidad no hay una exacta. Las investigaciones sí demuestran que ciertos cambios en lo que es el cerebro están asociados con la enfermedad, ¿sí? Pero en realidad no se sabe, digamos, con certeza si esos cambios son la causa del mal de Alzheimer o no, ¿sí? Pero uno es mucho más propenso a presentar Alzheimer, por un lado, si es mayor, ¿sí? Bien, a ver, el desarrollo de la enfermedad no es parte del envejecimiento normal, ¿sí? Otro factor es tener un pariente consanguíneo cercano que haya padecido Alzheimer o que padezca Alzheimer, hermanos, hermanas, padres, abuelos. Bien. Otro, tener ciertos genes ligados con el mal de Alzheimer, y hay otros factores que también pueden aumentar el riesgo, es pertenecer al sexo femenino, ¿sí? Tener problemas cardiovasculares debido al colesterol alto, tener antecedentes de traumatismo craneal. Bien, y existen dos tipos de mal de Alzheimer. ¿Sí? Tenemos, el primero es el de aparición temprana, donde lo que son los síntomas aparecen antes de los 60 años de edad, ¿sí? Es el tipo, digamos, menos común, que son los que tienden a empeorar rápidamente, ¿sí? La enfermedad de aparición temprana, el mal de Alzheimer de aparición temprana, puede ser hereditaria, ¿sí? Porque se identificaron varios genes. Bien, y el otro es el mal de Alzheimer de aparición tardía, que es la más común, digamos, de la enfermedad, la forma más común de la enfermedad, que se presenta en personas de 60 años en adelante. Bien, también puede ser hereditario, ¿sí? Pero acá los genes están un poquito menos claros, ¿sí? En este caso lo hablo de una parte muy cercana de mi familia, que es mi abuela y mi tío por parte de mi mamá. Mi abuela tenía mal de Alzheimer de aparición tardía, ¿sí? Y doy fe, ay, yo ando con la cámara apagada y nadie me dijo, ¿por qué no la tenía prendida? Pues no quería que me vean la cara, yo venía hablando re chocha ahí. Les decía esto, de que doy fe que realmente hay dos tipos de mal de Alzheimer, la tardía y... ¡Ay! Se me fue. Y la de aparición temprana, porque mi abuela, como les dije, padeció Alzheimer, ¿sí? De aparición tardía, estuvo más de 15 años con Alzheimer, y también puedo dar fe de que los síntomas no son a uno y otro iguales. Y mi tío, el hijo de mi abuela, tuvo mal de Alzheimer de aparición temprana, ¿sí? Antes de los 60 años, donde empeoró drásticamente en meses
y falleció, ¿sí? Y mi abuela, al contrario, vivió muchísimos años. Entre lo que son los síntomas del mal de Alzheimer, en realidad incluyen dificultades en muchas áreas de la función mental. Por ejemplo, en el lenguaje, en la memoria, en la percepción, en lo que es el comportamiento emocional o la personalidad. ¿Sí? Y ahí les hago la comparación esta entre mi abuela y mi tío. Mi abuela siempre fue una persona muy calmada, ¿sí? Muy, muy tranquila, donde, por ejemplo, su comportamiento emocional o su personalidad nunca cambió. ¿Sí? Mi tío, al contrario, era una persona muy eufórica y lo que es su comportamiento emocional o su personalidad, podemos decir que cambió para mal. Se volvió muy agresivo, ¿sí? Muy irritable, drásticamente. Bien, también entre los síntomas podemos decir que hay síntomas en el pensamiento, en el juicio, o sea, en todas las habilidades, digamos, cognitivas. ¿Sí? Y el mal de Alzheimer aparece primero, generalmente, como un olvido. ¿Sí? Comienzan a olvidarse cosas. ¿Bien? Lo que es, digamos, el deterioro cognitivo leve es una fase entre el olvido normal, debido al envejecimiento, y el desarrollo del mal de Alzheimer. ¿Sí? La persona en realidad con deterioro cognitivo leve, que lo pueden encontrar con las siglas DCL, ¿sí? Tienen, digamos, ligeros problemas con el pensamiento y la memoria, ¿bien? Que no interfieren con su vida cotidiana o con sus actividades cotidianas, ¿sí? Y con frecuencia están conscientes de que se olvidan de algo, ¿bien? No todas las personas, igual con deterioro cognitivo leve, progresan a la enfermedad del mal de Alzheimer. ¿Bien? Por ejemplo, entre los síntomas de lo que es el deterioro cognitivo leve, tenemos esto de dificultad para realizar más de una tarea a la vez, dificultad para resolver problemas, olvidarse de hechos, conversaciones por ahí recientes, ¿sí? O necesitan por ahí más tiempo para llevar a cabo ciertas actividades un poco más difíciles, ¿sí? Y los síntomas tempranos, por ejemplo, del mal de Alzheimer, es, por ejemplo, esto de problemas en el lenguaje, por ahí perderse en ciertas rutas, podemos decir que para ellos son familiares, por ejemplo, qué sé yo, ir a la despensa o sí, a la despensa, vamos a decir que le queda 3 cuadras que antes lo hacía habitualmente, o a la casa de su hijo, de su hija, ¿sí? Extraviar objetos, los cambios de la personalidad, la pérdida en habilidades sociales, o perder por ahí el interés en actividades que antes disfrutaba. Bien, cambios, también hay cambios en lo que es el patrón del sueño, eso comienza a medida que el mal de Alzheimer, digamos, va empeorando, sí que los síntomas son más obvios, que por ahí interfieren también con la capacidad que tienen para cuidarse, ¿sí? Puede llegar a tener uno delirio, depresión, agitación, ¿sí? Dificultad para leer, dificultad para escribir, olvidar detalles, ¿sí? Cercanos de hechos cotidianos, olvidar también esto de los hechos de la historia, de su propia vida, ¿bien? Hasta perder la noción de quién es, ¿bien? Puede haber alucinaciones, puede haber comportamientos violentos, ¿sí? Entre muchos, muchos más, ¿no? Bien. Ya si hablamos, por ejemplo, de las personas que tienen mal de Alzheimer avanzados, ya no pueden reconocer, por ejemplo, a los miembros de la familia, llevar a cabo cosas básicas de la vida, comer, vestirse, bañarse, entender el lenguaje, ¿bien? En otros casos más serios pueden tener problemas para tragar, problemas para controlar las deposiciones, para controlar la orina.
¿Sí? El otro es trastornos amnésicos, que en realidad existe una amplia variedad de trastornos en los que aparece la amnesia, ¿sí? Como uno de los síntomas, digamos, principales. El más conocido es trastornos amnésicos, ¿sí? Esos trastornos podrían deberse tanto a lo que es la acción persistente de sustancias como los efectos a nivel fisiológico de una enfermedad médica. ¿Bien? En realidad los trastornos amnésicos se caracterizan por un notable deterioro de la memoria para recordar hechos remotos. ¿Sí? En otros casos, normalmente recuerdan los hechos, ¿sí? O los, digamos, los acontecimientos inmediatos. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? A ver, cuando hablamos de la palabra amnesia en lo que es psicología, en realidad se refiere a qué? A la pérdida parcial o incluso total de las funciones amnésicas. ¿Qué significa eso? Que la persona que lo sufre va a ser incapaz de adquirir, ¿sí? O retener, ¿sí? Y evocar o recuperar de nuevo la información. Entonces le va a ser imposible que recordar o retener información, ¿bien? De un periodo de tiempo concreto. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Hay diferentes tipos de amnesia que se los nombro para que lo sepan. Si quieren después ustedes investigar, lo hacen. Amnesia global transitoria es una, ¿sí? Que aparece más que nada en personas ancianas o maduras, adultas, que en realidad está caracterizado más que nada por episodios de amnesias anterrogradas y confusiones profundas de varias horas de duración, ¿sí? Pero hay una recuperación total. Luego tenemos amnesias postraumáticas, ¿sí? Causada por una lesión en la cabeza, por ejemplo, ¿sí? Una lesión que no penetre lo que es el cráneo, o sea, un golpe, vamos a poner una caída, ¿sí? Bien, que son transitorias más que nada. La duración de la amnesia está relacionado, digamos, con el grado de daño causado, ¿sí? La otra es la amnesia por terapia electroconvulsiva, ¿sí? Después de las convulsiones, muchas veces también aparece esto de un estado de confusión, seguido de una amnesia retrógrada y anterrógrada. ¿Bien? Pero ¿qué pasa acá? La memoria se recupera gradualmente, ¿sí? Mayormente a los 6 meses siguientes. ¿Bien? Sigo con el próximo, que son trastornos. ¿A los demás se le corta o se escucha bien lo que digo? Quiero saber si es mi internet o no. Mariela creo que puso un dedito. Se escucha bien, profe. Debe ser su internet. Bien, gracias. Bien, próximo, trastornos mentales provocados por un problema médico general. ¿Sí? Vemos trastornos psicóticos provocados. ¡Ay! ¿Qué toqué? Ahí está. Por epilepsia, ¿sí? Perdón, estaba viendo, porque en realidad antes de ver trastorno psicótico provocado por epilepsia, lo tengo mal ubicado yo. Déjenme ver qué onda. Ah, no, está bien, lo tenía bien ubicado. Pensé que que estaba mal ubicado. No, está bien.
Bien, entonces, a ver, la psicosis en sí se refiere a síntomas como delirios, alucinaciones, pensamientos, habla desorganizada y conductas, podemos decir, motoras extrañas e inapropiadas que en realidad indica o la pérdida, mejor dicho, del contacto con la realidad. ¿Sí? El diagnóstico para esto se establece cuando esa psicosis es consecuencia de una afección médica o de un trastorno mental, como es la esquizofrenia. ¿Sí? En realidad, a ver, por ejemplo, las personas que sufren epilepsia, por ejemplo, del lóbulo temporal, ¿sí? Tienen a veces alucinaciones, por ejemplo, olfativas, ¿sí? Huelen cosas que no están presentes. ¿Bien? Hay otros trastornos médicos que pueden causar, por ejemplo, psicosis, además de la epilepsia, por ejemplo, esta que les nombré del lóbulo temporal. Tumores, infecciones cerebrales, accidentes cerebrovasculares, migrañas. ¿Sí? A ver, más allá de eso, no se considera que las personas que presentan, por ejemplo, confusiones graves, o sea, delirios debido a una enfermedad grave, o por ejemplo a la abstinencia de fármacos o a la abstinencia de sustancias, sufran un trastorno psicótico debido a una afección médica. Bien, por eso engloba mucho los trastornos mentales provocados por problemas médicos generales. ¿Sí? Bien, en realidad todo lo que es el tratamiento de afecciones médicas, ¿sí? Tratando cuál es en realidad la afección médica que les causa algún tipo de trastorno mental, en realidad el tratamiento ya de en sí de la enfermedad, ¿sí? Reduce los síntomas psicóticos, ¿sí? Hay otros individuos, otras personas que también necesitan un tratamiento un poco más específico para los síntomas psicóticos que podemos incluir, además de los fármacos, las terapias, ¿sí? Psicólogo y psiquiatra en otras ocasiones. ¿Bien? Bien. Próximo, trastornos relacionados con el abuso de sustancias tóxicas, ¿sí? Que ahí se incluye dependencia de alcohol, cocaína y nicotina. Primero hablamos un poquito de los trastornos por el abuso de sustancias, ¿sí? Que generalmente implica, digamos, patrones de comportamientos, ¿bien? En los que las personas continúan consumiendo una sustancia, ¿sí? A pesar de por ahí experimentar problemas derivados, ¿bien? Entre esas sustancias involucradas, ¿sí? Podemos hablar de alcohol, de fármacos, ¿sí? Fármacos ansiolíticos, sedantes, de la cafeína, de cannabis, ¿sí? Que ahí podemos incluir marihuana, por ejemplo, alucinógenos como es el LSD, ¿sí? Las metanfetaminas también. Después podemos incluir los opiáceos, ¿sí? Como la morfina, el fentanilo, ¿sí? Podemos incluir lo que son los estimulantes, ¿sí? La cocaína, las anfetaminas, el tabaco, por otro lado, los inhalantes, ¿sí? Ciertas colas vinílicas, creo que se dicen, para pegar, ciertas también diluyentes de pinturas, ¿sí? Los esteroides anabolizantes también podemos incluir acá, que son, uno puede abusar, ¿sí? Todo lo que son, digamos, las manifestaciones, ¿sí? El tratamiento específico, en realidad es un tratamiento ¿para qué? Para desintoxicar a esa persona, ¿sí?
específicos de intoxicación y abstinencia, que también van a variar según la sustancia, según la categoría de la sustancia que se consuma y demás. ¿Sí? En términos, digamos, generales o comunes, adicción, abuso y dependencia, ¿sí? Se definen, digamos, en una forma demasiado flexible, demasiado variada, como para ser verdaderamente útiles en un diagnóstico, ¿sí? Por eso en realidad se usa la expresión esta, trastorno por consumo de sustancias. Bien, porque tiene un significado, digamos, más amplio, ¿sí? Y también menos, tiene menos connotaciones negativas, ¿sí? Entonces, ya si hablamos de esto de los trastornos mentales inducidos por sustancias, hay muchas sustancias, como dijimos antes, que pueden causar esto, ¿sí? Los más comunes en realidad son los fármacos, los corticoides, por ejemplo, ¿sí? Que pueden causar síntomas temporales de psicosis. ¿Bien? Bien. Luego tenemos, la vamos a dejar para la próxima clase, porque ya son las 56, a ver si llega, porque el próximo es esquizofrenia y los trastornos psicóticos, donde vemos esquizofrenia, trastornos psicoafectivos y trastornos delirantes. Ese lo vamos a dejar ya para la próxima clase, para que no me quede colgado. Y vamos a tratar de terminar trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad y trastornos somatomorfos o somatomorfes. Preguntas. Sé que hablé mucho. Perdón, Virgi, que se te cortó el internet. No te preocupes, que queda grabado. Y si no, Virgi, tenés el manual de diagnóstico que podés ir revisando ahí todo. Si te querés leer las 500 casi páginas que hay. Pero si vas al índice, buscás cada una específicamente. Bien, ¿alguna pregunta? Sé que los mareo con tantos que le doy y van a decir, profe, usted esto no está en el PDF. No, no está en el PDF. Me gusta darlo porque quiero que sepan de qué trata cada una de los trastornos mentales que estamos nombrando. Y para completar un poco más, obviamente, la cursada. Porque si se habrán dado cuenta, me gusta hablar. No hay preguntas, profe, ¿puede explicar lo de la... Ah, bien, sí, exacto. En realidad, ese día yo me confundí, yo les mandé un mensaje porque, a ver, nosotros tenemos varias aperturas durante el año, los alumnos que comenzaron en marzo, que están con el tema de, en realidad no son prácticas, son observaciones, ahora lo vamos a aclarar, con el tema de las observaciones, y justo ese día que ustedes empezaron a preguntar en el grupo, yo había estado hablando con el otro grupo de las observaciones y se me mezcló mayo, marzo, junio, hice un lío ahí, pero el tema de observaciones no prácticas. Bien, las observaciones las pueden hacer quien quiera, no es obligatorio hacer observaciones, ¿sí? Pueden ir a una escuela, pueden ir, no sé, a un hogar de ancianos, donde ustedes elijan, a un hospital de día, a un centro de día, donde a ustedes quieran, el lugar lo buscan ustedes, ¿sí? No hay un tiempo determinado para hacer las observaciones, hay lugares que los dejan estar un par de días observando, hay otros que lo dejan estar semanas, preferentemente yo que les pido que sea un lugar, obviamente, que haya alguna persona con alguna de todas las patologías que vamos viendo, que se pueda hacer un acompañamiento terapéutico, y si hay ya un acompañante terapéutico trabajando en ese área, mucho mejor, ¿bien? Porque la idea es que nosotros observemos, además de al niño, al adulto o a quien fuera, al acompañante, ¿sí?
para ir teniendo ya una idea de cómo se trabaja y si el acompañante nos da un poquito de pie, como digo yo, hacerle preguntas. Bien. Con respecto a las observaciones, ahí voy, Feli. Con respecto a déjenme un segundo, que ahí seguimos hablando, entro a la otra clase mientras en la otra compu, y ahí les termino de comentar. Con respecto, le decía entonces a esto de las observaciones, ¿cómo se hace? Deben comunicarse con su representante, ¿sí? De cada provincia, ¿bien? Y pedirles que les envíe la carta de presentación que ustedes deben presentar en el lugar donde ustedes van a ir a observar, para que les den el ok, digamos. ¿Bien? Una vez que ustedes ya tienen el lugar donde van a ir a observar, tienen las fechas donde van a ir a observar, yo les voy a pasar una guía, obviamente me van a escribir cada uno al privado, me van a decir, profe, soy Virginia, conseguí lugar para ir a hacer las observaciones, yo le voy a pasar una guía, no es que hay que seguir todos los pasos, una guía de lo que deben ir observando en el lugar que ustedes vayan. ¿Por qué les digo una guía? Porque esa guía va desde la niñez hasta la adultez. Si van a una escuela no me van a observar, qué sé yo, algo referido con una persona que tiene Alzheimer. ¿Sí? Es una guía en general para todo, es más una guía específica para cada edad. ¿Bien? Eso es todo. ¿Preguntas? No es obligatorio. ¿Sí? Lo hace quien quiera. Bien. Y, otra cosa. Perdón, Feli, ahí te dejo. Otra cosa. Quien quiera hacer observaciones tiene que tener aprobado todo hasta la fecha. ¿Sí? Porque una persona que ni siquiera hizo la validación número 1 no va a ir a hacer observaciones. ¿Bien? Felicia, ya le respondí. Ay, qué mala suerte, Feli. No te dejé hablar. Bueno, ¿contestado? ¿Respondido? Bien. Nos vemos entonces. Gracias, Janet. ¿Querías hacer alguna pregunta? No, perdón, apreté sin querer, disculpe. No hay problema. Bueno, chicuelas, si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes a las 14 horas. Les mando un saludo enorme a ustedes. Que tengan una hermosa semana. Chao, chao. Chao, profe, gracias igualmente. Igual para ustedes. Chao.